Para anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presenta Solo el amor crea. Con la colaboración de expertos en bioética y especialistas en orientación familiar. Solo el amor crea. ¿Qué tal? Bienvenidos, queridos amigos oyentes de Radio Católica Mundial y NSE Radio. Quien les saluda en este programa una vez más, la hermana Ofelia, desde los estudios de Lomas de Zamora para toda la audiencia de Radio Católica Mundial y NSE Radio que en distintos países nos sintonizan. Y agradecemos a Dios que nos da nuevamente la oportunidad de compartir un rayito de esperanza, sobre todo porque compartiendo aquí unas palabras de San Juan Pablo II, este gran papa amante de la vida, en una de sus audiencias generales en el año 1998, hablándonos de la esperanza, decía que el Espíritu Santo es la fuente propia de la esperanza que no defrauda. Y a la luz de esta verdad, después de haber examinado, nos dice el Papa San Juan Pablo II, algunos de los signos de esperanza presentes en nuestros tiempos, hoy queremos profundizar el significado de la esperanza cristiana en el tiempo de la espera de que Cristo triunfa. Y triunfa en cada una de nuestras vidas, porque el reino de Dios es al final de los tiempos la respuesta que todos esperamos. Y ante este respecto, como subrayó él en su carta apostólica Tercio Milenio, él nos recuerda que la aptitud fundamental de la esperanza que tenemos que tener cada uno de nosotros es aquella que no solo ve un sentido para su vida, sino que llenándose de Dios solidifica el caminar de las personas que van junto a Él hacia la meta. ¿Y en qué? En todas las pequeñas cosas de lo cotidiano, para transformar la realidad de la vida en esa realización del proyecto de Dios en mí. ¿Ven? Porque qué importante es saber que con la esperanza, la respuesta definitiva del reino de Dios en mi vida es posible. A pesar de cualquier cosa, a pesar de situaciones difíciles que nos hayan tocado vivir en nuestra vida, de situaciones comprometedoras o de debilidades que nos hayan sucedido o por las cuales hayamos pasado, ¿no? Una de ellas es sobre la situación del aborto, ¿no? Pero hoy queremos mirar, ¿no?, tras la luz también de nuestro programa, del título de nuestro programa, Solo el amor crea, dando una respuesta de esperanza ante la tragedia del aborto. Tragedia porque ciertamente nos afecta, haya sido de una manera voluntaria, movida por distintos móviles o influjos, o también estos abortos espontáneos, ¿no? Ya que se habla tanto del aborto como un derecho, ver si realmente todas esas circunstancias que se nos presentan es algo que va a desembocar en algo que nos llena y nos planifica. Pero si no, qué importante tener en cuenta estas palabras de San Juan Pablo II, introducir la esperanza no solo en mi vida, sino en aquellos que también caminan con nosotros. Pero para hablar sobre este tema, tenemos hoy a nuestra invitada, a Ana Salgado de Leverman. Ella es consultora psicológica a cargo del proyecto Esperanza Argentina desde el Instituto para el Matrimonio y la Familia de la Universidad Católica Argentina y miembro del Secretariado Nacional para la Pastoral del Cuidado de la Vida. A ver si he
pronunciado bien, porque no soy muy buena pronunciando todos estos términos. Bienvenida, Ana, a nuestro programa y gracias por aceptar nuestra invitación. No, gracias a usted, hermana. Muchas gracias por invitarme y bueno, por poder, espero, transmitir también un mensaje de esperanza, ¿no? En el marco de todo lo que usted dijo, esto es un programa de esperanza también, ¿no? Exacto, así es. Y Ana, lo primero, preguntarle, ¿no? ¿A raíz de qué circunstancia de su vida o por qué nació este llamado suyo de trabajar en pos de la causa de la vida, de dar este aliento de esperanza? Uh-huh. Bueno, en mi caso personal, fue un llamado que apareció en el 2005, hubo en Buenos Aires un congreso por la vida y la familia, y en esa ocasión me fui enterando de distintas actividades y proyectos de actividades de acá que se hacían en Argentina. Entonces ahí comenzamos con un grupito de personas un centro de ayuda a la mujer, que es para trabajar con mujeres que están por tomar la decisión de abortar. Entonces acompañar en ese momento como para poder dar luz, poder ayudarlas a conocer bien la situación del aborto, las consecuencias que esto puede tener en ellas también, y ayudarlas a llegar a un final feliz para su hijo desde ya y para ellas también. Y bueno, y fue en esta tarea que empezamos a ver las personas que llegan ya heridas por el aborto. Es decir, hay personas que toman la decisión y la repiten porque es una de estas tantas cosas que se vuelven a hacer, ¿no? Hay como una compulsión a la repetición y se entra en un círculo donde cada vez quedan más desconectadas o desafectivizadas, y la primera solución que encuentran, supuestamente solución, es el aborto. Y bueno, y ahí empezamos a ver esto, ¿no? Cómo vienen ya con heridas graves, con daños en su modo de vincularse, heridas emocionales, psicológicas, espirituales, sociales. Y bueno, y ahí surgió este interés mío particular de trabajar esta instancia, el después. Y bueno, fue qué ahí lindo, que nos perdón, pusimos que digo en contacto con... Sí, no, ¿se oye? que digo, sí, le oigo muy bien y digo que qué lindo porque ante el impacto de algo quizás negativo o doloroso, ¿no? Que otros podrían juzgar, ¿no? De decir, ay, mira, esta persona hizo esto y ahora otra vez. Qué lindo, ¿no? Que haya surgido de parte de usted y qué es lo que tendría que surgir de parte de todos nosotros, como transmitir o dar un bien o devolver bien ante ese mal que la pobre persona está sufriendo, ¿no? Un matiz que es muy importante ahora recalcar porque ante el individualismo que vivimos actualmente en nuestros tiempos, qué importante es detenerse, mirar el dolor del otro y cuestionarse, ¿no? ¿Por qué el otro está con este dolor y por qué lo vive? Y dar una respuesta ante ese dolor, ¿no? ¿Y cómo fue entonces que, bueno, ante esta circunstancia, cómo fue que llegó a asociarse con el proyecto Esperanza? Bueno, primero quería aclarar algo de lo que dijo, sí, que es tal cual, ¿no? Poder mirarlo desde otro lugar. Muchas veces nos sale el juicio a la persona que aborta, sobre todo cuando uno ve las manifestaciones enardecidas a favor del aborto, ¿no? Y uno le genera algo muy feo, sí, totalmente distinto a cuando uno se encuentra con el dolor de la persona, cuando uno recibe la persona herida. Exacto. Y la verdad es que uno después de conocer esto empieza a mirar distinto a esas personas que a veces uno las ve enojadas o que se manifiestan de un modo tan feo en defensa del aborto, y uno empieza a ver atrás de ellos una persona herida. Lo que reflejan es eso, es parte de esa herida que tienen, ¿no? Claro. Bueno, después por ahí entramos un poco más a ver esos aspectos. Pero bueno, yo hace 12 años que estoy trabajando en esto, ¿no? Y somos varios programas que
que estamos trabajando en esto, en lo que es el acompañamiento pastoral a personas que sufren las secuelas del aborto. En mi caso yo hice un recorrido, empezar a averiguar cómo se podía trabajar. En ese momento mandé cartas a Estados Unidos porque sabía que allá había un programa que se llama Proyecto Raquel, ¿no? Y bueno, y ver cómo se podía traer acá a Argentina, hasta que me enteré que ya existía un programa para Latinoamérica. Es decir, la pastoral posaborto responde a un pedido concreto que después se manifestó en Aparecida, ¿no? Que dice: acoger con misericordia a aquellos que han abortado, para ayudarlos a sanar sus graves heridas e invitarlos a ser defensores de la vida. Eso ya está en Aparecida 469, ¿no? Sí, sí. Bueno, ahí me entero de la existencia de este programa. ¿Cómo fue en Estados Unidos? En Estados Unidos se legalizó el aborto en el 73, ¿no? Sí. A partir de ese momento el incremento de aborto fue notable. Aumentó como 15 veces desde ese año la cantidad de abortos. Y como aumentó tanto, no tardaron en hacerse muy visible todas las manifestaciones de las consecuencias que traía, ¿no? Que yo decía, consecuencias emocionales, espirituales, no solo en la mujer, sino en todos los que pudieron estar relacionados con esto. Claro. O sea, hay una segunda víctima. La primera víctima uno dice que es el hijo, obviamente. Segunda víctima son todos los demás, la madre, el padre o la pareja, los médicos, las enfermeras, todas la que prestó plata para hacerlo, los amigos que incentivaron, o sea, toda la persona que de alguna forma estuvo involucrada, puede ser por acción o por omisión, sufren en algún momento las consecuencias de esa decisión. Y así fue, bueno, como 8 años después de esto, de la legalización del aborto, empezaron a surgir los distintos grupos de pastoral posaborto en Estados Unidos, ¿no? Desde las distintas parroquias se ofrecen. Es un ministerio que hoy se ofrece en casi todas las parroquias, bajo distintas metodologías, ¿no? Pero todas buscan lo mismo: sanar las heridas de los que sufren este flagelo, ayudarlos a recuperar la paz, a recuperar su autoestima, su autoconfianza, a recuperar su dignidad, cosa que a lo largo del acompañamiento van a ir viendo que el que la devuelve es Dios, ¿no? Este programa Solo el Amor Crea, bueno, es así, solo el amor crea, ¿no? Así Saberse hijos amados de Dios. Bueno, en el caso nuestro acá en Argentina, empezamos hace 12 años, en el 2009, y somos varios programas y ya venimos haciendo pero cientos de acompañamientos. Algunos programas de sanación son como Proyecto Esperanza, que es un programa de acompañamiento con encuentros semanales, individuales, que tienen unos meses de duración, y otros programas son con modalidad retiro, pero todos buscan lo mismo, que es esto: sanar las heridas y hacer que la persona pueda nuevamente vincularse, recuperar su vínculo con sus demás hijos, con Dios, con ellos mismos. Las personas pueden llegar de distintas formas, ¿no? Algunas vienen derivadas por psicólogos, por psiquiatras, por sacerdotes, ¿no? Personas que ya conocen el programa y que conocen sus beneficios. Y otras personas nos buscan en las redes, googlean palabras claves como posaborto, sanación o algo así, y cuando llaman uno busca una persona, un acompañante capacitado que sea cercano a la zona de donde vive. Sí, sí, sí. Muy interesante esto, pero vamos a ir a una breve pausa, Ana, y ya regresamos con todos nuestros amigos oyentes en este espacio de Solo el Amor Crea. Perfecto. Estás escuchando Solo el Amor Crea, un programa del equipo NSE Nuestra Señora del Encuentro con Dios desde Buenos Aires, Argentina, para Radio Católica Mundial. ¿Quieres participar en el programa ahora mismo? Mándanos tu mensaje de texto o de voz al número de WhatsApp
54 911 2167 2786. 54 911 2167 2786. Y continuamos, amigos oyentes, en este espacio de Solo el amor crea, porque ciertamente es allí donde desde una mirada de Dios podemos brindar esa ayuda a aquellos que quizás ante su comportamiento o ante sus respuestas, que pueden ser desabridas, agresivas, detrás de todo eso se encuentra una herida. Y Dios, en su infinita misericordia, quiere contar con cada uno de nosotros para dar una respuesta de esperanza, de amor. Y es que junto a nuestra invitada de hoy, a Ana, nos estaba comentando, ¿no?, de cómo ella se encontró ante la situación de tantas mujeres que por un acompañamiento en el Centro de Ayuda a la Mujer, cómo ellas, tras una situación difícil en la cual han abortado, se veía esa sucesión de volver a recaer y luego pues sufrir los efectos de esa dolencia y ver la necesidad de dar respuesta ante un mal, que es sanar la herida del que sufre. Y mientras ella nos manifestaba, ¿no?, su experiencia, era imposible no pensar allí en el corazón misericordioso de Dios, cómo nos mira Él y cómo quiere Él que cada uno de nosotros nos acojamos y nos acerquemos a aquel hermano caído, ¿no? Nos hace recordar también esa parábola del buen pastor, que no fue tras la oveja perdida con el cayado a pegarle o decirle, ¿por qué hiciste esto? ¿Cómo se te ocurre? No, sino primero a la persona. Y es que destacaste una cosa muy bonita, Ana, y que es importante en nuestros tiempos y en cada una de nuestras vidas, con nuestros hijos, con nuestros vecinos, con el prójimo que tengo a mi lado, acercarme y atender cada vida, cada circunstancia. Y como dice un refrán, ¿no?, si el perro muerde es porque está herido. Si la persona muchas veces su respuesta es agresiva o de quizás sí, uno ve de decir, bueno, tiene mal, qué importante es acercarse a esa persona y ver qué herida tiene. Y allí quizás entonces podremos ser estos agentes de esperanza. Ya nos hablaste de cómo te acercaste y encontraste todo esto de el proyecto, ¿no?, y de varios proyectos ante dar una respuesta por parte de la Iglesia y de todo hombre, ¿no?, porque esto abarca toda la humanidad, ¿no? Pero ya que confesamos la fe, qué importante entonces es que nosotros, antes de decir, bueno, no es decir, bueno, combato el aborto, no, sino que yo quiero dar un rayo de esperanza ante aquellas personas que quizás en sus dolencias o en su ignorancia o en su presión o en distintas circunstancias que más adelante quisiera preguntarte, nosotros estamos llamados, ¿no? Porque Jesús nos dice, sed misericordiosos como vuestro Padre y yo somos misericordiosos, ¿sí? Quería preguntarte, ante este acompañamiento desde los centros de ayuda a la mujer y que luego pues lo has desembocado de una manera más específica en el proyecto Esperanza, ¿cuáles son los efectos que puede sufrir la mujer, tanto en la psiquis, en las emociones o en el cuerpo, tras un aborto, y si existe una diferencia, no solo en lo emocional, sino también quizás en lo biológico, cuando el aborto ha sido de manera espontánea, ¿no?, algo natural, o de manera provocada. Bueno,
Las personas que nosotros recibimos, lo que sí vemos es que llegan en un estado de gran vulnerabilidad, ¿no? Personas que vienen por ahí después de muchos años, por lo menos vienen al año de haber abortado, ¿no? Mientras tanto hubo todo un proceso de negación, de taparlo, de querer olvidarlo. Es algo tan doloroso que se busca cualquier mecanismo para poder dejarlo atrás. Sí. Pero cuando llegan, uno ve que llegan cargando una mochila pesadísima, ¿no? Saben que están angustiadas, que algo pasó, les cayó la ficha por algún motivo. Muchas veces el motivo por el que cae la ficha es porque han vivido un nuevo duelo o porque sus hijas han abortado. Algo trajo a la conciencia esto, ¿no? Cuando uno le empieza a mencionar a esa persona cuáles son los síntomas o consecuencias que habitualmente se ven en las personas, ahí se empiezan a dar cuenta que ellos vienen arrastrando estos síntomas y que nunca los habían atribuido al aborto. Nunca pensaban que esto que estaban sufriendo hace años podía estar relacionado con el aborto. Entonces, ¿cuáles son las cosas que principalmente se ven? En algunos casos hay depresiones severas, en otros son depresiones subclínicas, que pueden estar mucho tiempo como con pérdida de entusiasmo, falta de interés por cosas que antes les interesaban, angustia fuerte, trastorno de estrés postraumático. Hay mucha similitud con el trastorno de estrés postraumático. Ataques de pánico, de ansiedad, trastornos en la alimentación, esto es muy común, y en el sueño. De hecho, una de las psicólogas que trabaja en esto empezó trabajando en un centro de trastornos de alimentación, y ahí tenían grupos de 8 personas, ¿no? Formaban. Y había visto ella que, pongamos de 8, no sé si 4 o 5 habían abortado, y otro tanto habían sufrido abusos, que tienen consecuencias bastante similares. Y es bastante frecuente que ambas cosas se den juntas, ¿no? O sea, no que se abortó como consecuencia de un abuso, sino que son personas que han sufrido en su pasado historias deshumanizantes, de maltrato, de abuso, abortos en la familia, violencia, en fin. Trastornos en el sueño, porque es común que tengan pesadillas, sueñen incluso con llantos de bebé o muertes, demás. Trastornos en la sexualidad, a veces, y se ve más cuando son abortos en la juventud, que por ahí tienden a tener después conductas muy promiscuas. Otras veces se ve falta de placer o del deseo sexual como consecuencia. Incluso ambas cosas juntas, ¿no? Tienen conductas promiscuas a pesar de no disfrutar del acto sexual. Vínculos dañados, eso es muy frecuente, ¿no? En primer lugar, con su pareja. Eso se ve que el 75% de las personas que han abortado han terminado con la pareja con la que hicieron el aborto, por falta de confianza en el otro, de respeto, de valoración, de reproches, o por los problemas en la sexualidad, además. Falta de confianza. Como que aquello que muchas veces la lleva a abortar termina siendo lo que después destruye lo que creían defender, ¿no? Su pareja. ¿Cuántas personas dicen, no, yo terminé abortando porque quería mantener mi pareja, no quería perderlo? Y resulta que perdieron después al hijo y a la pareja, ¿no? Incluso, por ejemplo, quienes piensan, bueno, el motivo del aborto es para poder terminar mi carrera, poder estudiar, poder realizarme, y después están la herida que tienen, tan mal están, que no pueden justamente hacer aquello que los llevó a abortar. Yo creo que hasta desprecian el motivo que llevó a tomar la decisión de terminar con la vida de su hijo, ¿no? Pero bueno, una de las manifestaciones más fuertes, más frecuentes, más visibles, es el enojo, ¿eh? El enojo con los otros, el enojo con la vida, el enojo con ellos mismos, enojo que lleva incluso a conductas autodestructivas, a agredir a los demás, ¿no? Claro. Y también la pérdida del interés por la vida, ¿no? Ante esa situación tan asfixiante que pueden vivir.
por la vida de los demás y por la propia, ¿no? Pero el enojo, una de las cosas, bueno, por un lado el enojo es la otra cara de la tristeza. Y uno ve que si no vienen desechos de tristeza, seguramente vienen hechos una furia, llenos de enojo, hasta que pueden empezar a llorar, ¿no? Y conectarse con el dolor que tienen. Mientras tanto se manifiesta en forma de enojo. Sí. Y una de las cosas que te escuchamos un poquito lejos ahora. A ver si... A ver ahora. Ahí te escuchamos mejor. Sí. Ahí está. No, que decía que el enojo es una de las manifestaciones más fuertes y que es la otra cara de la tristeza, que muchas veces cuando pueden ellos conectarse con su tristeza, entonces el enojo afloja, ¿no? Pero, bueno, una de las cosas que es llamativa, y por supuesto lo que yo digo no es que a todos les pase lo mismo, ¿no? Pero con mucha frecuencia se ve. Es pérdida del control de los impulsos agresivos. Es como que hay una barrera que se pasó, que se desmadró, ¿no? Y estos canales que habitualmente uno tiene para controlar la agresividad, en ellas muchas veces han quedado como rotas, desmadradas. Entonces, por ahí dicen, me doy cuenta que me enojo y no puedo parar de pegarle a mis demás hijos, o al marido, o a cualquier conducta así de agresividad que sienten que se les ha ido de las manos. Claro. Una mujer me decía una vez, yo me daba cuenta que lo estaba lastimando a mi hijo, me daba cuenta que lo quemaba con la mamadera y no paraba de hacerlo. Y ella mientras me lo contaba no paraba de llorar, ¿no? O sea, es darse cuenta de esto que en algún momento no pudieron controlar, que es sus propios impulsos, ¿no? Hubo algo que se fue totalmente de las manos. Y esto me acuerdo una persona que me decía, una persona que había tenido 6 abortos, ¿no? Y me hablaba de su única hija viva, y bueno, el amor que le tenía, y la luz de sus ojos, que es lo único que él tiene en su vida. Y cuando yo le pregunté cómo era su relación con esa chica cuando era chica, ¿no? Le digo, ¿vos le podías mostrar ese amor? ¿Podías quererla? Y ella se puso a llorar y me decía, yo le pegué mucho, no podía parar de pegar. ¿No? Bueno, son muestras también de un círculo que se da, uno para poder abortar es necesario deshumanizar a ese hijo, es necesario pensar, es un coágulo, es un montón de células, porque si piensan que es una vida humana, no pueden tomar la decisión, entonces se deshumaniza. Y esto repercute después en una madre que quedó deshumanizada también, y que se vincula de esa forma. Así que, bueno, a ver, me habías pedido las consecuencias y me estoy yendo por otro lado. Bueno, y en estas conductas de autoagresión se ve consumo de sustancias, mucho, de alcohol, ¿no? Cualquiera de las conductas adictivas, esas principalmente en los varones, pero también en las mujeres, y aumento de intentos de suicidio. Esto también es notable y decía que entre las conductas autodestructivas que aparecen, o sea, así como la agresión va hacia afuera, también va hacia ellos mismos, sí, ¿no? Y tienen conductas evasivas, conductas de estar involucradas en distintas adicciones, al juego, muy común, al alcohol. También se ve aumento de suicidios o de intentos de suicidios. Y eso es una de las cosas que habían detectado en Estados Unidos, en el Centro de Atención al Suicida, que muchos de los llamados que recibían eran de personas que habían abortado, ¿no? Y cuando uno ve la tasa de mortalidad en los distintos países, en donde de mortalidad materna, ¿no? Por suicidio, en el país que más alto está es en China. Y sabemos que en China es uno de los países donde más abortos hay, porque no les permiten antes les permitían un solo hijo, ahora creo que 2. Sí. Así que bueno, son asociaciones llamativas, ¿no? Claro. ¿Me están oyendo bien ahora? Sí, ahora te estamos escuchando muy bien, pero ciertamente, como dices, es como el efecto de
esa causa. Y quería hacerle una pregunta tras esto que usted iba mencionando, ¿no? Ciertamente eh, podríamos decir que suele ser esto como causas o efectos, perdón, efectos de un aborto provocado. Eh, También ustedes suelen atender a personas que han sufrido estas pérdidas involuntarias. ¿Qué marca la diferencia? ¿Puede existir algo que marque la diferencia ante ese duelo? Porque dentro de los dos casos hay un duelo, ¿no? Totalmente. ¿Qué nos pudiera Sí. decir? La diferencia, bueno, en ambos se trabaja. El programa es también para duelos espontáneos. Ujú. ¿Por qué? Porque en ambos casos hubo un duelo que no se hizo. Sí, Si uno ve cómo responde incluso la sociedad ante las personas que tienen una pérdida espontánea, es tratar de taparlo. Bueno, ya vas a tener otro. Bueno, fue de poquito tiempo, ¿no? Tratar de sí, quitarle importancia a esto que pasó. Con la mejor intención, ¿no? La intención de ayudar a la madre a salir adelante, pero lo que se hace de alguna forma es no permitirle hacer el duelo que tiene que hacer. Entonces, en el aborto, y si las pérdidas espontáneas son de poco tiempo, en ambos casos no hubo posibilidad de hacer un duelo porque no hubo un cuerpo que se pudiera ver, que se pudiera enterrar, que se sí. pudiera llorar. Hay como que revertir eso para hacer el duelo. O sea, en el aborto provocado se deshumanizó para poder abortar. Ahora hay que volver a humanizarlo, hay que darle una identidad para poder llorarlo, para poder vincularse con ese hijo. Y en los abortos espontáneos esto muchas veces también se da. De hecho, no hay un cuerpo que se les haya entregado, y esto es una de las deudas que hay, yo creo, en la sociedad y en los centros de salud, que Sí. incluso donde ya hay cuerpos más formados, no se los ofrecen a la madre. Sí, Entonces, tenés abortos de 3, 4 meses que quedan en el hospital, 5 o 6 también, y las madres después se dan cuenta y lo van a reclamar y ya es tarde. El cuerpo no lo han podido tener. Entonces, esto que les han de alguna forma hecho tapar, en algún momento necesitan hacer este duelo, necesitan transitarlo, necesitan poder estar en compañía de alguien que pueda entender este dolor, que pueda ayudarlos a revivir cada una de las cosas, ¿no? En ambos casos se ven, hay enojos, puede ser en un caso con el que los ayudó a abortar, en el otro caso a veces hay enojos con ellas mismas, con los médicos, porque consideran, no necesariamente fue negligencia, pero muchas veces también lo consideran así. Incluso la culpa, que sería lo que uno podría decir es más distinto, porque en uno hay una responsabilidad directa, en el otro Sí. no, en el aborto espontáneo. Sin embargo, la culpa de alguna forma aparece, siempre se sienten culpables porque si yo hubiera hecho tal o cual cosa, no digo que concretamente tengan responsabilidad, pero en ellos está en el fondo muchas veces esta sensación. Si yo hubiera hecho esto, quizás mi hijo hubiera vivido, ¿no? Claro. O si el médico hubiera actuado de tal o cual forma, y si yo hubiera elegido otro médico. Entonces, todas las etapas que se trabajan en un duelo provocado también se trabajan en un duelo espontáneo. Sí, sí. Obviamente hay factores que no están tan presentes, ¿no? Así como digo, la culpa, del mismo modo el enojo o el reproche a los demás. Claro. No se vive exactamente igual, pero en ambos casos hay un duelo que trabajar. Sí. Y Ana, quizás esto sea hilar muy fino, ¿no? Pero quisiera que esto saliera porque, como usted muy bien lo ha mencionado, son heridas que a veces uno lleva mucho tiempo en una mochila y que quizás la vergüenza, el respeto humano o el deseo de olvidar no nos permite muchas veces sacar eso, pedir ayuda, buscar una respuesta o tratar de conseguir el perdón. Porque a veces pues tenemos estos efectos y no los queremos enfrentar. ¿Sucede
algo o hay también alguna diferencia ante lo que pueda ser ya hablando propiamente de los abortos espontáneos, de que sean a través de sustancias químicas como la pastilla el día después, todo eso, o cuando se ha sido propiamente ante una intervención, ¿no?, médica. Hay diferencia, sí, en cuanto al shock que eso produce. Si el aborto fue, como en muchos de los casos, un aborto con anestesia, donde por ahí no han visto cosas que después permanezcan, ¿no?, como un trauma. Sí. Por supuesto, el trauma está igual, ¿no?, porque lo que está herida es la naturaleza de la persona. No es solo el trauma, está la conciencia de haber terminado con la vida de un hijo. Pero en el caso de los abortos químicos que se usan hoy, que son los que están legalizados y los que promueven, de hecho las chicas cuando van a atenderse, lo primero que hacen es ofrecerles eso. ¿Querés tenerlo? Si no, te doy misoprostol. Y el misoprostol sale como caramelo. Las mandan a la casa con este misoprostol y terminan abortando en sus propias casas. Claro. Nadie tampoco les dice el shock que esto va a ser. Aparte de que es dolorosísimo, se encuentran en el inodoro con su propio hijo. Sí, y eso es un trauma tan grande que sí, las consecuencias se ven distintas. Vos sabés que tengo acá, a ver, espérate que lo busco, un mensaje que me mandó una persona después de haber hecho esto, ¿no?, con misoprostol. Un aborto así. ¿Lo puedo leer? Sí, por supuesto, sí. Bueno, me llamó la atención porque la verdad que está muy bien escrito, pero además manifiesta y en forma inmediata, porque así como yo dije que otros vienen después de 40 años, en este caso se encuentran con el dolor crudo ahí inmediatamente, ¿no? Sí. Y ella me pone: escribí e imaginé 1000 principios posibles. Busqué en mi archivo de memoria una palabra digna de ser la primera de miles de ellas, que se atascan en mi conciencia y en mi corazón. Pero fue en vano. Ningún principio es digno para contar este final. Un final ideado, imaginado y planificado. Un final que construye barrotes prometiendo encarcelar mi vida y condenarla a un camino de sombras, porque decidí apagar la luz. Decisión, mi cuerpo, mi decisión, yo decido, mi cuerpo es mío, ¿que eso me haría libre? Someterme a mí misma a finalizarme me haría libre de algún modo que aún no comprendo. ¿Seré muy tonta, muy sensible, muy terca? ¿Seré acaso un número en estadísticas, un humano errático que ha pasado a ser una de las miles y millones de mujeres que abrieron su herida para sangrarla hasta el final, conscientes o no del pedacito de final que tomaron con un vaso de agua y otro pedazo a través de 4 pastillas que se diluyen amargas en su boca? Porque la muerte se saborea y 30 minutos corren por tus venas mientras tu alma se desarma para siempre. 15 minutos alcanzan y sobran para que no haya retorno. Lo irreversible de los finales, lo imposible, la inexistencia de un antídoto que permita el encuentro cuando te das cuenta tarde de que estás tatuando un final que empieza sin fin y que carcome por dentro. 4 pastillas que me trajeron a casa como un Rappi, en papel de regalo de colores, deseándome que tenga un buen día. Bueno, esto me lo mandó una persona de una provincia del interior, después de una larga charla deshecha por esta decisión que ella dice. Es tan inmediato, es tan rápido, uno apenas se encuentra en este momento de crisis, lo pide, se lo mandan y ya está. Terrible, y después cuando quiere hacer marcha atrás ya no puede. Nadie, dice, no tuve nadie que me hablara, nadie que me hiciera reflexionar, nadie que me llevara a un momento de discernimiento. Esto es lo terrible, ¿no? Es así, es inmediato.
personas que incluso las mandan, hace poco me enteré de una acá, ¿no?, cercana, que le habían dado las pastillas, ella 15 años no se animaba a hablar con su madre, tomó su primer pastilla y antes de seguir con las demás dijo, me animo, voy a hablar con ella. Y la madre le dijo, seguí adelante, te vamos a apoyar, qué sé yo, pero ya fue tarde. El aborto se desencadenó. Y uno dice, y en estos centros donde le dan las pastillas, nadie le dice lo que va a sufrir, lo que le va a pasar, ¿no? Hacerlas reflexionar un poco. Porque en algún momento se ve el aborto como la solución a un problema, y después se dan cuenta que tienen un problema para lo cual es muy difícil encontrar la solución, ¿no? Sí, sí. Sí, pero bueno, pero no imposible. Pero vamos a ir a esta... No, por supuesto que no, y por suerte esta es una pastoral que cada vez se está haciendo conocer más, cada vez son más las personas que llaman. Por un lado es triste porque eso muestra la cantidad de abortos que hay, ¿no? Pero por el otro, son personas que han empezado nuevamente, ¿no? Una nueva vida. Claro, claro. Y que han decidido, pues, tender la mano en esa petición de ayuda para poder ser ayudadas, y qué importante, ¿no? Entonces, nuestra respuesta, ¿no? Lo que Dios también nos invita y nos anima, porque hay tantos hermanos nuestros, como nos acabas de mencionar, que ciertamente, pues, sí, ha sido una decisión, pero una decisión tomada en qué circunstancia. Pero vamos a hablar de ello después de esta breve pausa musical y ya regresamos en este espacio de Solo el Amor Crea. En Dios descansa mi alma, porque Él es mi esperanza, solo Él es mi roca y mi salvación, mi alcázar, no vacilaré. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi alcázar, no vacilaré. Solo en Dios descansa mi alma, porque Él es mi esperanza, solo Él es mi roca y mi salvación, mi alcázar, no vacilaré. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi alcázar, no vacilaré. Solo en Dios descansa mi alma, porque Él es mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi alcázar, no vacilaré. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi alcázar, no vacilaré. Así es, queridos amigos oyentes, el Señor es nuestra roca, nuestro alcázar. Con Él no vacilamos. Ciertamente en Él hay respuesta a nuestro dolor, a nuestras heridas, a nuestras equivocaciones, ¿no? Y es que Él ciertamente a eso vino, a salvarnos de nuestro error, y también a liberarnos de ataduras que ciertamente por nuestro desconocimiento, nuestra ignorancia, nuestro miedo, o otras circunstancias por las cuales decidimos, ¿no?,
A veces pensando en esa parábola del hijo pródigo, ¿no? Que dicen que el padre siempre permanece en el mismo lugar para que cuando sus hijos, después de haber tomado la decisión de irnos, podamos volver, ¿no? Y con los brazos abiertos nos volverá a acoger en la casa, en su casa, que es nuestra, y nos pondrá el anillo, el vestido, las sandalias. Si yo me acerco, si yo vuelvo, porque Dios es Padre, eternamente Padre, y por eso también nos llama a cada uno de nosotros a vivir con ese mismo corazón de Padre que acoge al pródigo y al que queda en casa, porque a veces, sí, a veces los que quedan en casa pues también quedan heridos, ¿no? Ante la circunstancia de que el otro se fue. Pero ¿a qué nos invita el Padre? A aquellos que se fueron a acogerlos. ¿Ven? Por eso, qué importante este hermoso testimonio de amor, de entrega que nos da Ana Salgado ante este hermoso trabajo, ¿no? De devolver la esperanza a aquellos que la han perdido. Y Ana, ante este acompañamiento de tanto tiempo a estas personas, a estas mujeres, ellas, pues lógicamente ante, por ejemplo, el testimonio que nos dabas, estaba como confundida y no era consciente de todos los efectos que iba a sufrir ante esa decisión de decidir por el aborto. ¿Cuáles creen que ha sido principalmente los impulsos ante esta decisión del aborto por la cual la mujer muchas veces opta por ella? Yo veo una diferencia en las mujeres antes y ahora, ¿no? Antes se veía mucho, por ejemplo, el miedo a la reacción de la madre, del padre, porque eran muy chicas, porque me van a matar, me van a echar de casa. Bueno, ese tipo de cosas estaba muy presente antes. Ahora eso no sería tanto. Ahora yo creo que hay otros intereses que se ponen delante, que tienen más que ver con lo personal, muchas veces, no siempre, muchas veces. No existe ya tanto ese miedo, porque la actitud también en la familia con respecto a este tema es distinto, creo que hay más contención o una mejor respuesta, pero porque no encuentran apoyo en la pareja, porque él no lo quiere, porque no tengo ganas, porque prefiero estudiar, prefiero trabajar, prefiero otros prefieros, ¿no? Y después son cosas que se reprochan. Pero una de las cosas sí que son las más reprochables es la falta de conocimiento de la verdad, que yo creo que no son decisiones totalmente libres si nadie les informa toda la verdad. Claro. Y acá hay una gran responsabilidad para mí de parte de los profesionales. Y esto es una de las cosas que ellos después reclaman. A mí nadie me dijo. Bueno, me acuerdo una mujer que acompañé cuando abortó su hija al enterarse que tenía síndrome de Down, ¿no? Y dice, ¿por qué nadie me incentivó a que siguiera adelante? Parecía que había caído una bomba atómica y nadie me dijo que yo podía ser madre, que no era solo un hijo con necesidades especiales. Yo era una madre que tenía también necesidades especiales y que necesitaba una ayuda especial. Claro. Nadie me llevó por ese camino. Entonces, bueno, este es un reclamo, la falta de información. Vos fíjate que cualquier intervención que una persona se hace, quirúrgica o lo que fuera, los médicos tienen obligación de decir todos los riesgos que hay, todas las contraindicaciones, sí. ¿No? Y hay que firmar un consentimiento sabiendo lo que puede pasar. En el caso del aborto no es así. Todo lo contrario, no vamos a hacer una ecografía y que lo vea, que oiga los latidos, porque eso la va a conectar más con su hijo. Claro. Entonces hay que ayudarla a que aborte. ¿Y cómo se le ayuda? No mostrándole la verdad. Sí. ¿Mm? Y lo más en triste, el fondo, perdón. Uno ve que ninguna en el fondo quiere terminar con la vida de un hijo. Lo que quieren es sacarse el problema, pero no quieren terminar con la vida de un hijo. Entonces, hay un sentimiento muy ambivalente, ¿no? Por un lado, saben que llevan una vida adentro, saben que es un hijo,
y por el otro, ¿no? En el otro platillo de la balanza, que es el que se alimenta, se ve todo lo que es conflictivo. Esto no es el momento, esto no es bueno para mí, esto, bueno. Según el platillo que yo alimento, va a ser el resultado. A ver, si yo la voy a conectar a ella con lo más hondo, ¿no? Con su propia maternidad, seguro ese va a ser la decisión que va a triunfar. Efectivamente, así es. Ana, mira, al principio y cuando estábamos viendo de hacer el programa decíamos que nos iba a sobrar mucho tiempo, ahora nos quedan solo 3 minutos o menos. Pero quería, antes de que cerremos el programa, propiamente pues manifestar la importancia de que hay una salida, hay un camino de esperanza. ¿Qué decirle ante estas mujeres que muchas quizás nos estén escuchando, nunca se habían animado o viven como nos comentabas al principio, ¿no? Queriendo olvidar y tapar esa realidad, pero puede ser que algunos de los que nos escuchan se encuentren con estos efectos? ¿Qué hacer? ¿Qué les puedes animar a hacer? Que es un camino que vale la pena hacer. Aunque cueste, y hay que reconocer la valentía de los que empiezan, ¿no? Porque es encontrarse con el dolor. Acá hay un dolor que fue tapado, que fue enterrado, pero que late, está vivo y se manifiesta y se va a seguir manifestando. Entonces esto es como una herida que hay que abrir y encontrarse por ahí con lo feo que hay, ¿no? Pero sabiendo que esto tiene una sanación y que de alguna forma nosotros no somos los que sanamos, ¿no? Somos instrumentos, somos los que facilitamos el proceso, pero el verdadero sanador está arriba, ¿no? Es Dios, ¿eh? Así es. El que nos dice, con amor eterno te he formado, desde el seno materno te llamé. Y es Él el que viene a sostener, a sanar nuestra estructura, ¿no? Él dice, viene a edificar un templo nuevo. Entonces nuestra tarea principalmente es la de colaborar con Él, facilitar el proceso, dar todos los recursos y poner la vida de todas ellas bajo la mirada de Dios. Y la mirada de Dios es a través de ella que encontramos nuestra dignidad, que descubrimos lo que somos, que descubrimos lo que estamos llamados a ser, ¿eh? Descubrimos nuestra identidad y la vocación y el deseo de ser la mejor versión de uno mismo, ¿no? Así es. Así que incluso personas que por ahí vienen, yo no sé si soy creyente, no, creo que soy agnóstico, y sin embargo tienen la conciencia de haber terminado con algo de la creación, como en deuda con un creador, ¿no? Sí. Terminan en el proceso acercándose a Dios. Uno dice que en este proceso uno busca transformar el dolor que deprime en un dolor que redime, es resignificar el dolor, y ese es nuestro desafío, poder darle un nuevo sentido a este dolor. Efectivamente. Bueno, Ana... Y así como uno puede descubrir que Jesús ha estado siempre caminando a nuestro lado, ¿no? Esto de devolver la esperanza, ser testigos de esperanza como en Emaús, ¿no? Que nunca las abandonó, que nos ama así como somos, con nuestras partes flojas, con nuestras partes oscuras, con nuestras grietas, y que seguro va a transformar todas esas partes en fortalezas. Efectivamente, efectivamente. Bueno, pues entonces yo creo que podríamos luego seguir con otra parte de esto, pero bueno, se nos acabó el tiempo. Amigos oyentes, Dios te ama y recuerda, solo el amor crea. Que Dios les bendiga a todos y muchísimas gracias, Ana. Para anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presentó Solo el amor crea.